la continuación del ciclo cultural. Seguimos con Grecia en Clínicas y el profesor Jerry Brignone va a hacer la presentación de la conferencia. Gracias, Jerry. Gracias, doctor Goldberg. Gracias a todos por estar aquí y un agradecimiento muy especial para la Cuarta Cátedra de Medicina y para el doctor Roberto Guillermoni, que mandó saludos dichos de paso para todos. Agradecimiento por la posibilidad de poder seguir participando de este ciclo. Ya creo que es el 7º año, si no me equivoco, en que 4 de las conferencias del año del ciclo Arte, Cultura y Salud de la Cuarta Cátedra nosotros lo ocupamos, digamos, con el tema de distintas cuestiones vinculadas a Grecia. Y para nosotros es una gran alegría porque nos parece admirable la iniciativa de la Cuarta Cátedra de restituir en el ámbito de la medicina la visión integral que le es natural, y es una iniciativa que no sé hasta qué punto ustedes lo tienen claro, pero que es una iniciativa infrecuente en el mundo y que cada vez que lo he mencionado en otros países se les caen las mandíbulas de admiración respecto de que exista este espacio de los jueves a la mañana dentro de la carrera. Cariátide, que es la asociación que organiza estas 4 conferencias, es una asociación argentina de cultura helénica conformada por filohelenos, es decir, por amantes de la cultura griega, porque nos gusta. Y en casi todas las áreas académicas de cualquier universidad o facultad, siempre Grecia es como un figuretti inevitable, ¿no? O sea, cualquier cosa que uno se remite al pasado, siempre está Grecia ahí dando vueltas casi como una especie de cuna o de albores de la civilización. Y dentro de la cultura griega, cuando ellos se pensaban a sí mismos, para ellos, cuando se historiaban de alguna manera o querían referir a un pasado, para ellos su propio pasado estaba de alguna manera como referencia en la figura de Homero. Esta persona que tampoco hay 100% seguridad de si existió o no, pero sí hay 2 libros que se le adjudican a él, 2 largos libros que son los 2 primeros textos que existen de Occidente, los primeros textos literarios. Es una figura, como decía, que fue como la base de la cultura de los griegos, que después van a ser la base de la cultura occidental, y es la base, o mejor dicho, el tema de los 4 encuentros de este año. Este año, los 4 encuentros de estos 4 jueves llevan el título de Repensando a Homero, creo que es así, o algo así. El orador de hoy, que es el profesor Carlos Bustos, es profesor de filosofía por la Universidad de Buenos Aires, donde es docente desde hace muchos años y se desempeña también específicamente y mucho en la parte del dictado de filosofía en el CBC y también en la Universidad de Lomas de Zamora, y asimismo participa de grupos de estudio del filósofo Abraham de forma muy activa. Y alguna vez yo lo escuché en alguna conferencia o en alguna entrevista al profesor Bustos comentar que su amor por Grecia como filoheleno y su interés por la filosofía nació en cierto modo por el contacto con Homero, justamente, ¿no? Algo así, si no me equivoco. Y yo lo conocí personalmente como alumno hace 20 años, también justamente volcando esto de Homero, y fue una experiencia como iniciática, por lo cual para mí es una gran alegría y un gran honor que él esté iniciando justamente estas 4 conferencias, haciendo esta introducción a la figura de Homero, donde después va a puntualizar en algunos aspectos esenciales, bastante conocidos por otro lado, pero dados desde su perspectiva del mundo homérico, ¿sí? Y después, en las 3 conferencias siguientes, anticipo muy brevemente, lo que vamos a hacer es justamente profundizar más en esto de repensar desde la actualidad a Homero. En la conferencia del jueves siguiente, el profesor Gastón Prada va a presentar a Homero como filósofo, cosa que es muy infrecuente. Generalmente se lo ve como literato, como autor de 2 obras literarias, pero bueno, esta
vuelta de tuerca, que es su trabajo de tesis doctoral y del cual está dando ahora un curso en la Universidad de Buenos Aires. Va a ser muy interesante, es muy interesante poder verlo, dónde están las bases de la filosofía política que hoy nos convocan a todos, quizás en Homero. El jueves siguiente, la profesora Alicia Atienza va a presentar a Homero desde otra vuelta de tuerca, repensándolo, que es el de la historieta argentina y del humor gráfico, de Fontana Rosa, particularmente el rosarino el humorista rosarino, que presenta una versión de Homero vernácula, media gauchesca o criolla, si se quiere, con relecturas que es muy interesante compartir. Y el jueves último, la profesora Nora Llamó va a hacernos repensar a Homero desde toda esta nueva tendencia que está tan a flor de piel en todos los medios, no solo académicos, que es el del feminismo y las teorías de género, mostrándonos algunas obras literarias y de teatro particularmente de las últimas décadas que justamente se anticiparon en su forma de ver a Homero a estos movimientos que hoy están tan difundidos. Así que bueno, no me queda más que una vez más agradecerles y agradecerle muy especialmente al profesor Carlos Bustos por su presencia y por compartir esto aquí. Gracias. Bueno, ¿cómo les va? ¿Se escucha si hablo así, a este nivel, o necesito el micrófono? Si necesito el micrófono me avisan y chao, pero prefiero hablar así. Bien, ya la presentación de Jerry me quitó la mitad de las cosas que iba a decir acerca de Homero y además hizo una ingrata referencia al tiempo en que nos conocemos, lo cual echó bastante, digamos, el curso de nuestras vidas. Como vamos a hablar del pasado, no está mal, digamos, la introducción de Jerry. Él dijo repensar a Homero, es como el título general de estas 4 charlas. Yo lo voy a repensar hay más de un sentido, obviamente, que le podemos dar a la palabra repensar. Cuando uno dice generalmente, actualmente, repensar es como volver a pensar desde otra perspectiva o desde un ángulo distinto o pensar desde un punto de vista crítico o tratando de presentar algún aspecto que no se leyó antes, etc. Yo no voy a hacer eso, mi introducción es simplemente repensar en el sentido de volver a pensarlo, digamos, de nuevo, de un modo infantil. Voy a presentar el tema frente a ustedes, no tengo otra pretensión, simplemente podemos decir para calentar un poco el ambiente para las charlas que sigan y que si ustedes están presentes en ella, tengan, los que no la tienen previamente, alguna idea de qué va esto del mundo homérico. Ya Jerry dijo algo. Homero es un poeta muy antiguo y él mismo sembró la duda acerca de que no sabemos si existió o no. Los griegos de la época clásica, y cuando digo época clásica me refiero fundamentalmente a los siglos VI, V y IV antes de Cristo, en el territorio griego o en las colonias griegas, creían efectivamente en la existencia de Homero, que era, por cierto, anterior a esos siglos, por lo menos 2 siglos anteriores. Lo ubicaban generalmente a mediados del siglo VIII. Pero, si bien no tenían dudas acerca de la existencia, no estaban muy seguros acerca de quién había sido o dónde había nacido. Hay tantas historias acerca de Homero como las historias que él mismo contó, si es que las contó. Así que vamos a aceptar, digamos, llanamente la existencia de Homero y vamos a partir de allí. No hemos descartado la presencia de un fibrón, así que me voy a limitar a decir nada más que Homero se escribe con H y que los 2 poemas... No, bueno, es un intento, digamos, ortográfico, ¿verdad? Y que aquellos 2 poemas son poemas famosos que remiten a él,
que los griegos pensaron que él era el autor. No, era simplemente una cuestión de presentación dramática, porque más que Homero ya no sé qué más. De verdad, muchas gracias. No, es verdad, no voy a usar el pizarrón más que para eso. Digo, esos dos poemas, que son, como se anticipó, algo así, si podemos hablar de la cultura occidental o de la historia de Occidente, los primeros monumentos literarios de la cultura occidental, eran para los griegos un antecedente efectivamente histórico, podríamos decir, de su cultura. Pero esos poemas son justamente poemas, es una invención poética, o dicho más específicamente, una invención mítica. Mito en griego es cuento, ¿no? Relato. Y son esos, son historias, que sean textos completamente míticos, si lo decimos así, o completamente poéticos, no significa de ningún modo que no puedan encerrar en sí elementos que nosotros llamaríamos históricos. Referencias geográficas, referencias políticas, pero son textos tan antiguos, más antiguos de lo que los griegos mismos de la época clásica lo pensaron, que tienen la virtud de haber transitado en su contenido mucho tiempo. Son textos que remiten a anécdotas, podríamos decir, o a acontecimientos que son muy anteriores a la época en que, si existió Homero, Homero los puso en cierto orden poético. Pero no es que son hechos antiguos y se relatan tal como ocurrieron en algún momento, sino que ese tránsito que ha transcurrido desde el momento en que algunos hechos dieron lugar a esos poemas, ¿no?, es tan grande que barre épocas tan diferentes, donde han ocurrido crisis, ¿no?, históricas que nosotros apenas conocemos y que más o menos podemos registrar, que son prácticamente el único y oscuro documento de una época que dura por lo menos 4 o 5 siglos. Una época que habitualmente, a veces se sigue llamando la época oscura de la historia de Grecia, y que acumulan cosas dentro de esos versos tan dispares, como puede ser la supervivencia en la creación o en el uso de las armas de un metal como el bronce y como el hierro. Por ejemplo, si ustedes recuerdan algo de la educación secundaria, de esas especies de diferencias y distinciones convencionales tan rígidas que se hace, recordarán que cuando termina la edad de bronce empieza la edad de hierro, digamos. El uso de esos metales es tan importante, ¿no?, el abandono de la aleación de uno y la aparición de la aleación del otro, tan importante como para distinguir eras en la historia humana. Y en los poemas esos metales conviven. Quiere decir que han arrastrado, digamos, y sedimentado distintos momentos, ¿no? Esto también nos sirve para decir que al decir el mundo homérico, hacemos referencia a algo que ocurre en el ámbito interno de esos poemas. Por supuesto que podríamos plantearlo también en el sentido de preguntarnos cuáles son las realidades históricas que la creación de esos poemas atravesó o registra de algún modo. Sería otra perspectiva. Salirnos un poco, husmear en los poemas y decir dónde están estos lugares. Por ejemplo, la toponimia, el lugar de los nombres que aparecen, a qué geografía responden. Eso es una preocupación de siglos, pero que se plasmó, por ejemplo, desde mediados del siglo XIX. Aquellos personajes que, ¿no?, con el nacimiento o el desarrollo de la arqueología buscaron los lugares, los sitios donde pudieron ocurrir las cosas que los poemas cuentan. Pero también podríamos plantear el mundo de Homero en el sentido de la cultura que ese mundo nos entrega. ¿Por qué? Porque los griegos de la época clásica se educaron
en la lectura, en la recitación, en la memorización de esos poemas. Era como si dijéramos el manual de gramática o el manual de lengua, ¿no? Ahora son muy diversos. Yo que me crié hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires teníamos el manual del alumno bonaerense, digamos. Entonces todos los que salíamos de la escuela pública, digamos, en la provincia de Buenos Aires, salíamos más o menos recortados por la tijera de lo que informaba ese manual, ¿no? Para Grecia, la lectura y sobre todo la recitación memoriosa de esos poemas fue la base para la Grecia clásica, ¿no? Fue la base de la educación pública, que en realidad no la hubo, ¿no? Pero quiero decir, el modo de educarse más común. Y entonces, en ese modelo del mundo homérico, tanto para aceptarlo justamente como un paradigma, o para polemizar con él, debatir con él, criticarlo, o abandonarlo, rechazarlo, digamos, como algo completamente del pasado, o como algo despreciable en cierto sentido, eso construyó la cultura clásica griega, y por eso es fundamental también. Yo simplemente lo que voy a hacer hoy, en el primer término, es plantearles algunos elementos fundamentales interiores a ese mundo homérico, o sea, interiores a los poemas mismos. No voy a plantear aquí, sería, ¿no es cierto?, hablar solo una introducción de esto nos llevaría años, como generalmente lleva, ¿no? Pero solo voy a plantear algunos elementos internos. Primero lo que hago entonces es decirles de qué van esos poemas. Uno se llama Ilíada, el otro se llama Odisea. Son poemas muy extensos, ¿no? En algún momento pensé traer el ladrillo, digamos, de cada uno para mostrar simplemente, como decir, acá está, ¿viste? Testimonio de hablar. Ahora sí me doy cuenta que me olvidé de algo, pero no importa. No, iba a traer un par de imágenes de dioses. ¿Cómo se llama? Nada. Pido, digamos, a los dioses homéricos que no se ofendan por no haber traído las imágenes, porque voy a hablar de ellos. Hay lugar aquí. Uno de los poemas es un poema de guerra. El otro es un poema de viajes. Son muy distintos entre sí, pero los griegos, como dijimos, pensaban que eran factura de la mano de un solo poeta. Nosotros no vamos a trabajar ese tema hoy. Sabemos de un modo muy general que esos poemas son el coágulo, digamos, por decir así, en algún momento la cristalización de una larga tradición de poesía oral que en algún momento, quizá por razones políticas o en el fondo no lo conocemos bien, se decidió ponerlos por escrito. Bien pudo ser Homero, o un tal Homero, o alguien, ¿no es cierto?, que podemos llamar Homero, que le dio forma definitiva a uno y otros poemas. El principal argumento para sostener la existencia de un único poeta que le dio forma a cada uno de sus poemas, aunque sea uno a uno y otro a otro, es que son maravillosos y que la perfección, digamos, que tienen, que ha servido de hecho de modelo literario a toda la literatura occidental, es difícil de pensar que pueda provenir solamente de una mezcla, de una mixtura, digamos, de un combo azaroso de tradiciones orales, sin que nadie le haya de algún modo dado una forma definitiva o un sello, ¿no? Y tenemos la suerte de haber recibido esos textos más o menos, por supuesto, es un más o menos, ¿no?, como los leían los griegos, obviamente, en griego. Uno entonces es un poema de guerra y otro un poema de viaje. El poema de guerra, muchos lo conocerán, aunque sea a través del cine o algunas cosas. El poema de guerra, que se llama Ilíada, es lo que canta, lo que habitualmente se conoce como la guerra de Troya. La guerra de Troya. Pero no canta ni cuenta toda la guerra de Troya. La guerra de Troya es un conflicto muy difícil de resolver y muy famoso, justamente por el poema.
Pero el poema no cuenta todo. El poema Ilíada, ¿saben? Dura, según han medido algunos ingleses y otros también, entre 55 y 75 días, ¿no? En cambio, el otro poema, Odisea, es un viaje que dura 10 años. Tiene una extensión interna, digamos, el relato, muy diferente, muy diferente. Y uno, por cierto, es este poema de guerra, un relato muy austero, muy duro, severo. Ocurren cosas duras para todos, digamos. Se entrecruzan sentimientos muy conocidos, digamos, por nosotros, aunque por lo menos literariamente. En cambio, el otro, ese poema de viajes, que también está lleno de desgracias, muertes y cosas luctuosas, encierra maravillas, digamos, monstruos, brujas, hechiceros, cosas de aventura, digamos, como una novela fantástica. El primero tiene poco de fantástico, poco de fantástico. Me sitúo en el primero de los poemas, la guerra de Troya. Resulta que es un ejército muy vasto, formado por distintos grupos de gente, encabezados por príncipes, podemos utilizar esa palabra, o reyesuelos, o señores, príncipes, pongamos, que han llevado a sus hombres para tratar de destruir una ciudad. Esa ciudad se llama Ilión o Troya. Ustedes saben que es muy común cuando vean poemas antiguos que terminen en la palabra como esta, Ieda, Iada, ¿no? Ada o Oda, porque eso, Oda en griego es canto. Entonces, Ilíada es el canto de Ilión, el canto que refiere a esa ciudad, ¿no? Entonces, han ido ahí, están desde hace 10 años estacionados en la orilla del mar, en un campamento enorme y muy extenso, con todas las naves en seco, obviamente, y frente a una llanura enorme por donde pasa un río, y hay una ciudad amurallada, que es Troya. 10 años hace que los chabones están ahí. La quieren hacer pelota, digamos, borrar del mapa a la ciudad, pero no han podido. Es una ciudad amurallada, muy defendida. Es una alianza de muchos hombres, de muchas regiones, digamos, de Grecia. Y los que están allá, que se llaman troyanos, dentro de la ciudad, ¿no? O teucros también se llaman, también están defendidos por una alianza de otros pueblos que han venido a socorrerlos. O sea que es una especie de guerra estratégica, digamos, donde algunos están a la defensa y otros están al ataque. 10 años hace que están allí. El segundo de los poemas, del que prácticamente no voy a hablar por una cuestión de tiempo, ya me comí casi la mitad del tiempo, esto es maravilloso, es justamente la historia de uno de esos guerreros que están en este momento, digamos, en Ilíada, intentando destruir la ciudad de Troya, que luego de destruir la ciudad de Troya, porque va a ser destruida, trata de volver con todos sus marinos, sus marineros, que eran guerreros, ahora son marineros, pues se subieron al barco, digamos, están volviendo. Trata de volver a su patria, que es una isla de la que él es rey, ¿no? Y va a tardar otros 10 años en volver a su patria, porque los dioses se la tienen jurada. Entonces, nada, hubo un par de ofensas, digamos, a los dioses. Porque de eso todavía no dijimos nada y es en el fondo de lo que vamos a hablar. No solo hay hombres, guerreros, frente a Troya, puestos, marinos, que van tratando de buscar una patria, sino que hay dioses. Hay varios, muchos. En Homero, en los dos poemas, hay unos 10 dioses mencionados como tales. Hay otros que se mencionan que no saben muy bien qué son. Pero hay 10 dioses, ¿no? Hay unos dioses principales, todos son como parte de una cierta familia, ¿no? Están concebidos socialmente. Y mientras los hombres están a ras del suelo, peleándose todos los días, los dioses están fundamentalmente en una altura. Pero no son trascendentes, no están
en una altura, digamos, donde, por decir así, están fuera del tiempo. No, están en un monte o en montes, allá arriba. No los vemos, suponemos que están ahí. De vez en cuando bajan, cuando hay cierta necesidad, porque se meten en el mundo de los hombres, generalmente para enquilombarlo, ¿no? Para armar, digamos, ¿no? O a veces deshacer, pero generalmente armar problemas. Son dioses que tienen un espíritu aristocrático. No les gusta fundamentalmente que los ofendan. Es casi lo principal que podemos decir de ellos, ¿no? Y va a resultar, lo pintaremos con un par de ejemplos, que los hombres de Homero, digamos, aquellos que participan de estos relatos, también son hombres que casi lo fundamental que tienen entre sí es que no les gusta que los ofendan. Por supuesto que no todos. Homero se refiere a ciertos príncipes, como les decía antes, que son los principales guerreros. Detrás de ellos, junto con ellos, adelante de ellos podemos imaginar un montón de gente, que es la que en los combates arma la polvareda, digamos, y que impide que veamos bien a ver cómo son las cosas. Pero Homero solo nos habla de los principales, los señores. Y los dioses se comportan también así, como señores. Hay una relación entre dioses y hombres que vamos a caracterizar, pero no es una relación, les anticipo, como puede haber entre el Dios de la tradición judeo-cristiana y los hombres, ¿no? El Yahvé del Testamento, que es bastante bravo, o el Dios más amoroso, digamos, de los evangelios. No hay una relación, no son dioses que amen a los hombres, y no se da entre los hombres y los dioses una relación de amor. Sí puede haber simpatías, ciertos privilegios, ciertos guiños entre algunos dioses y algunos hombres, pero en general los dioses por su lado y los hombres por su lado. Hay entonces dioses y hombres. Si ustedes entraran inmediatamente en el mundo de Ilíada, y eso es lo que voy a hacer, a lo que me voy a limitar es a contarles 2 o 3 pequeños cuentos, mitos, como es Ilíada y Odisea, para encarnar algunas ideas. Es muy difícil, ¿saben?, pensar conceptualmente los poemas. Uno puede tirar algunas líneas fundamentales, pero es muy difícil traducir en conceptos, digamos, lo que se puede encontrar en los poemas. Entonces voy a dar como 2 o 3 ejemplos de lo que quiero decir. La Ilíada plantea un conflicto enorme entre una ciudad amurallada y el ejército que la quiere destruir. La causa supuestamente de esa guerra, muchos de ustedes la saben, es el rapto de una mujer muy hermosa, la más hermosa de las griegas, Helena. Se la robó el hijo del rey de Troya. El rey de Troya se llama Príamo, su hijo se llama Paris, tiene un montón de hijos, 50 hijos. Ya a esta altura de la guerra, cuando ocurre lo que cuenta Homero, ya perdió prácticamente todos. Pero tenía 50 hijos. ¿Cómo es? Uno de esos hijos se ha robado, de algún modo, la esposa de uno de los reyes que ahora están allí para destruir la ciudad, para acabar con los troyanos y para quedarse con esa mujer. Hace mucho tiempo ya. Imaginen que hace 10 años que los barcos están ahí estacionados. No es como en la Troya, digamos, de Brad Pitt, donde vienen todos los barcos, desembarcan y ¿cuánto dura el combate? 3 días, digamos, no sé cuánto están, ¿no? Que se acaba todo. No. La situación... ¿Cómo? 1 hora y 40 minutos. Exactamente. No, la situación imaginen un pueblo invasor que hace 10 años que está, ¿no?, del otro lado del mar Egeo, digamos. Son ciudades, no me quiero demorar, digamos, en cosas geográficas, pero imaginen lo que es la pérdida tremenda que tiene una potencia como Estados Unidos por estar un par de años asolando, digamos, Irán o ocupando parte de Afganistán,
¿no? Lo que puede ser para un pueblo invasor estar 10 años tratando de sostener el sitio de una ciudad. Están todos completamente locos, gastados, fisurados, ¿no? No es como que llegan